ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Bienvenidos, qué privilegio es poder alabar al Señor
dándole lo mejor que tenemos porque Él merece toda la gloria. Y en esta mañana también vamos a tener el privilegio de poder leer su palabra para poder luego recibir la meditación de la misma. Vamos al pasaje que nos toca el día de hoy, que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 5 al 24. Y vamos a leer este pasaje. Te animo a que busques tu Biblia y te pongas cómodo para poder disfrutar de la palabra de Dios. Lucas 21 del 5 al 24 dice así: Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que están en la ciudad, salgan de ella, y los que están en el campo, no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán al filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ahora les dejo con la meditación de la Escritura. Que Dios les bendiga. Buenos días, iglesia. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Qué privilegio poder reunirnos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es preciosa y es siempre una luz que alumbra nuestro camino. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo 21 y en esta ocasión vamos a estudiar un pasaje que le hemos puesto por título Señales del regreso de Cristo, la primera parte. Miren, el Señor Jesús ingresó a Jerusalén el domingo de Ramos. Ese día Él fue ovacionado por el pueblo como el Mesías que venía a redimir a Israel. Y luego de esto ingresa al templo, ¿verdad? Y recordemos que Él echa fuera a todos los vendedores y a todos los que hacían negocio en el templo. Y Él se molestó y dijo, ustedes no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. Luego esto despertó el odio y la enemistad de los religiosos de la época que lo veían realmente
como un estorbo. El Señor Jesús se interponía a sus propósitos de ser ellos los que dirigieran la vida espiritual del pueblo. Querían ser reconocidos. Y el Señor Jesús no les iba a dejar tranquilos en ese cometido. Ellos no estaban dispuestos a reconocerlo como el Mesías. Ellos no pensaban hacerlo. Así que ellos idearon un plan para poder deshacerse del Señor. Cuestionaron su autoridad y luego siguieron tratando de, por medio de preguntas capciosas y difíciles, hacerlo caer con sus propias palabras para tener de qué acusarle, porque su fin último era llevarlo a la muerte. Pero no pudieron encontrar ninguna ocasión para hacerlo caer al Señor. El Señor Jesús siempre respondió con sabiduría de Dios, y ellos se quedaron callados. Y que este día, el día miércoles, el Señor está en el templo. Recuerden que en los primeros versículos de este capítulo 21, Él les enseña algo a sus discípulos en cuanto a las ofrendas, a partir de que Él ve a una viuda pobre entregando 2 pequeñas monedas en el lugar de las ofrendas. Y dice, esta viuda pobre, con la pobreza que tenía, ha dado más que cualquiera. Y luego sale con sus discípulos del templo hacia el Monte de los Olivos, y desde ahí contemplan la majestuosidad de ese templo maravilloso, que ahora no existe. Y ahí surge este diálogo, una gran enseñanza acerca de las señales que van a anteceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para entrar en el tema. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos das el privilegio de acercarnos a tu palabra. Y nos acercamos, Señor, con mucha humildad, porque realmente este texto que vamos a ver es un poco difícil, Señor, y queremos hacerlo con reverencia, reconociendo, Padre, que la sabiduría viene de lo alto, viene de ti, que somos muy limitados, Señor, para entender lo que tú nos quieres decir. Pero derrama tu gracia, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, abre nuestros entendimientos para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir y que podamos vivir de acuerdo a ello, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí a hablar como debo hablar. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, el tema de hoy es las señales del regreso de Cristo, la primera parte. Y este tema, que abarca el capítulo 21 entre los versículos 5 y 24, lo hemos dividido en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver que el regreso de Cristo está antecedido por un anuncio de juicio. Eso lo vemos entre los versículos 5 y 7. Luego hay inicio de dolores de parto entre los versículos 8 y 19. Y finalmente, la última parte de este pasaje, entre los versículos 20 y 24, el Señor habla de la destrucción de Jerusalén. Muy bien, vamos a ver la primera parte, que es el anuncio del juicio, entre los versículos 5 y 7. Yo quería, como para entrar en el tema, hacer referencia a un pasaje que está en Lucas, el capítulo 19, entre los versículos 41 y 44. Y él dice esto: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, el Señor ya había anunciado un juicio contra Jerusalén, porque la ciudad entera no había reconocido el tiempo de su visitación. ¿De qué visitación habla? Bueno, el Mesías, el Hijo de Dios, había estado caminando entre ellos durante 3 años, haciendo las señales y milagros que el Dios le había dado para hacer, hablando las palabras que solamente Hijo de Dios podía hablar con esa sabiduría irresistible.
y ni aún así ellos habían tomado la decisión de creer en Él. Le seguían rechazando. Así que el Señor en este pasaje anuncia un juicio. Y la primera parte de este anuncio del juicio lo vemos en el versículo 5 acerca de la admiración por el templo. Miren lo que dice. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Así que este templo realmente era un templo majestuoso. Era un templo que había sido reedificado realmente por Herodes, y la construcción y los arreglos de este templo duraron muchos años. Incluso en la época de Jesús estos arreglos no estaban de todo terminados. Terminaron casi en el año 70, cuando realmente Tito viene a destruir el templo. Pero era un templo majestuoso. Dice que tenía hermosas piedras y eran piedras enormes. Tenía una piedra de color blanco, pulida como el mármol, que de lejos parecía que era una montaña de nieve, inmenso y majestuoso. Y también habían ofrendas ahí que habían sido dedicadas por muchas personas. Incluso se cuenta que había una ofrenda que era una planta de vid con sus racimos de uvas de 2 metros de altura, totalmente de oro, que Herodes había dedicado al templo. Y habían otras cosas más maravillosas de oro que le daban un gran valor económico al templo. Así que los judíos tenían un gran orgullo por el templo. Además, en el templo habitaba la presencia de Dios. Así que era un motivo de orgullo, era no solamente en su nacionalismo, sino también en su fe, ¿verdad? Era una de las maravillas de la época antigua, este templo maravilloso. En segundo lugar, podemos decir que el Señor anuncia que el templo será destruido. Y esto era algo difícil de entender para la mente de los judíos, porque ellos pensaban que el mismo Mesías tenía que venir al templo. Eso es lo que ellos creían. Pero sin embargo Jesús anuncia algo sorprendente, que el templo iba a ser destruido. El juicio ya estaba decretado. ¿Y por qué es este juicio? Bueno, yo les puedo dar unas ideas. En primer lugar, porque ellos rechazaron al Mesías. Ya hemos visto que ellos, los judíos, no reconocieron el tiempo de su visitación. Realmente fue un grupo muy pequeño de algunos judíos que creyeron en él. La gran mayoría lo rechazaron, entre ellos los líderes religiosos. No se dieron cuenta que él era el Mesías. La misma gente que el día Domingo de Ramos lo estaba aclamando como el rey prometido para Israel, fue la gente que cuando más adelante Poncio Pilatos pide que se suelte a uno de los 2 presos, o a Barrabás o a Jesús, la gente elige que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Así que ellos rechazaron al Mesías. Podemos ver también de que Jesús era más grande que el templo. Estas palabras las dijo Jesús: he aquí alguien mayor que el templo, pero ellos no lo habían podido ver así. Ellos tenían su confianza completamente en ese templo, porque ellos sabían que ahí habitaba la presencia de Dios. Pero no se dieron cuenta que Jesús era el enviado de Dios y que Jesús tenía la plenitud del Espíritu Santo, que el templo ya iba a dejar de realmente tener la función que tenía, ya no iba a ser necesario, porque también por medio de la fe en Jesucristo sabemos que los creyentes en el Señor, aquellos que aceptan al Señor Jesús como Señor y Salvador, ellos nacen de nuevo y ellos se convierten en el nuevo templo. Su cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. En tercer lugar, vemos también que Dios habita en estos creyentes. Él ya no necesita un templo hecho de manos, una edificación hecha de piedra, de oro, de madera. Él habita en el corazón de los creyentes. Así que este es un juicio que decreta el Señor porque ellos no habían entendido
quién era el Señor Jesús, ni qué tiempo estaban viviendo. Un tiempo tan importante. Estaban en vísperas de la Pascua, en el día en el cual el Señor iba a ser entregado, pero ellos no lo veían así. En tercer lugar, viene la pregunta en el versículo 7. Y le preguntan: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Así que ellos querían saber, porque realmente el juicio que había decretado el Señor Jesús era muy terrible, y ellos estaban realmente conmocionados por la noticia. Pero vemos en un pasaje paralelo en Mateo, el capítulo 24, versículo 3, que la pregunta es un poquito más grande que esto que figura aquí en Lucas. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, veamos, ellos están queriendo saber tres cosas. En primer lugar, ¿cuándo iba a suceder esto de la destrucción del templo? Y luego ellos están preguntando realmente: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas tres cosas ellos querían saber, y realmente la respuesta del Señor Jesús se basa en estas tres cosas. Como segundo punto podemos ver que el Señor dice de que previamente a su venida van a haber dolores de parto. Y estos dolores de parto, que también lo menciona en el pasaje paralelo de Mateo, tienen que ver con que la mujer, cuando está encinta y ya llega el tiempo del alumbramiento, empieza con dolores. Pero los dolores tienen un periodo bastante espaciado, no son tan seguidos. A medida que se va acercando el tiempo del alumbramiento, los dolores se van haciendo cada vez más continuos y más intensos. De la misma manera tenemos que tomar estas señales que el Señor nos comenta como dolores de parto. Porque las cosas que aquí se dicen, que las vamos a ver, son cosas que han sucedido durante toda la historia de la humanidad. Pero el Señor nos está hablando de que esto se va a ir intensificando a medida que la venida del Señor se acerque. Lo primero que el Señor advierte en el versículo 8 es: tengan cuidado, no se dejen engañar. Porque Él dice que van a venir falsos cristos y dirán: yo soy y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Esa es la primera señal. Y realmente han habido falsos cristos en todo tiempo, pero creemos que para este tiempo se van a intensificar, y hasta que llegue el falso Cristo, que la Biblia lo llama el hijo de perdición, el anticristo. Y tenemos que tener los ojos espirituales muy atentos para darnos cuenta cuando Él venga. Este va a ser un hombre de reconocido prestigio mundial, que va a acaparar realmente la atención de muchos y va a ganar el corazón también de muchas personas, con gran poder y autoridad, tanto religiosa como política. Luego el Señor también nos advierte que van a haber guerras e insurrecciones, y dice que no nos asustemos. Todas estas cosas son necesarias y van a seguir habiendo. Luego también nos habla que van a haber terremotos, hambres y pestilencias, ¿verdad? Eso está en el versículo 11. Epidemias, dice, por todas partes, cosas espantosas y también grandes señales en el cielo. Así que todo esto es un escenario que va a ir intensificándose tanto en su periodicidad como en su intensidad. Cosas que van a suceder y que seguramente muchos dicen: esto ha pasado siempre, pero el Señor nos advierte que esto va a ir intensificándose a medida que su venida se acerca. Muy bien, en el versículo 12 ya empieza a hablarnos a nosotros como cristianos directamente acerca del precio que vamos a tener que pagar por seguir al Señor. Y Él nos dice que nos van a perseguir. A los verdaderos cristianos les van a echar mano, dice el versículo 12,
y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Y esto también le pasó grandemente a la iglesia en los primeros siglos. Fueron terriblemente perseguidos por el Imperio Romano. Al principio el Imperio Romano no tomó al cristianismo como una religión prohibida, pero después, cuando ya el cristianismo se negaba a adorar los dioses de Roma y decía que el único Dios verdadero se ha manifestado por medio del Señor Jesucristo, ahí los romanos empezaron a perseguir a los cristianos y eran forzados por medio de la tortura a renegar de Cristo. Así que fue una persecución terrible. Miren, hermanos, y realmente esto ha sido una muestra de lo que es la persecución. Porque yo creo que en estos tiempos se está dando persecución terrible. Sabemos de nuestros hermanos que están en Corea del Norte, que están en muchos países de Asia y en muchos países también que son de religión islámica, que son perseguidos terriblemente. Así que esto no es algo nuevo, pero se está intensificando la persecución. Hay países como China, que ahora ya no permite que las iglesias prediquen libremente. Ellos tienen que estar sujetos a la autoridad y ellos tienen que seguir las órdenes que ellos les dicen para poder predicar. Así que los verdaderos cristianos que no quieren someterse a esa autoridad del gobierno, a esa, prepotencia del gobierno, están teniendo lo que dicen iglesias subterráneas y han proliferado por muchos lugares grandemente. Y dice que esta persecución el Señor Jesús va a ser una oportunidad para testificar acerca de Cristo. No tenemos que estar pensando qué cosa vamos a decir, qué vamos a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por medio de aquellos creyentes que están siendo interrogados, y dice que el Señor les va a dar tal sabiduría que ellos no van a poder contradecir en nada lo que se dice. Así que el Señor va a estar en medio de su pueblo en esta persecución. Y dicen que esto va a ser tan grande que aún la familia misma se va a poner en contra de los creyentes verdaderos. Los padres van a entregar a los hijos a las autoridades, y los hermanos y los parientes. Imagínense qué escenario tan terrible. Miren, a los cristianos se les quiere catalogar como personas que cometen actos de odio, que están llenos de odio, porque hay mucha gente que quiere vivir de manera libertina, como a ellos les parece, cometiendo una serie de cosas en su vida que son prohibidas por la palabra de Dios. Y su conciencia les acusa. Entonces, cuando ellos ven que se le acerca un cristiano y le habla la palabra de Dios, podrían decir alguno de ellos: tu mensaje está lleno de odio porque tú no me aceptas como soy. Pero realmente todos somos aceptables delante del Señor. Pero el Señor te va a confrontar. Y realmente también todos somos pecadores. Todos tenemos que arrepentirnos porque Cristo murió por todos. Y no hay un pecado más grave que otro. Si yo soy mentiroso, ladrón, lo que fuera, si yo cometo pecados contra mi identidad sexual o lo que fuera, son pecados y todos necesitan del perdón y la gracia de Jesucristo. Él vino a salvar a los pecadores, ¿verdad? Dice también el Señor que en esta persecución los cristianos van a ser aborrecidos por todos. Y eso dice el versículo 17. Dice: todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero miren, el Señor tiene una gran promesa de guardar a sus hijos. Él dice aquí: pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. El Señor está prometiendo de que no se van a perder los cristianos que son perseguidos. Pero Él está hablando de la salvación eterna. Él está hablando de que ninguno va a ser condenado en el infierno si se mantienen firmes hasta el fin, como dice el versículo 19. Ahí se salvarán, si se mantienen fieles al Señor, si que se rehúsan a negar su fe. Ellos van a ser guardados por el Señor
en la vida eterna. Muy bien, así que tenemos un llamado a perseverar y ser fieles como la iglesia de Jesucristo. Y estos son los dolores de parto. Y dice que esta persecución incluso será antes que las señales de los tiempos empiecen a incrementarse. Así que tenemos que estar preparados en todo momento nosotros para poder responder a nuestros acusadores acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de la fe que tenemos en Él. Muy bien, como tercer punto vamos a ver que las señales en esta parte también nos indican que va a haber una destrucción de Jerusalén. Y eso está entre los versículos 20 y 24. La palabra del Señor dice así: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Miren, esto sucedió en el año 70. Tito vino como general del ejército, rodeó Jerusalén, y lo primero que los soldados vieron que tenía gran valor era el templo. Recuérdense que hemos visto de que el templo tenía cubiertas de oro en diferentes lugares, y realmente ese oro hacía que el sol resplandezca como si fuera el sol mismo, era majestuoso. Y estas ofrendas que existían ahí eran de oro. El oro existía en muchos utensilios y adornos que estaban dentro del templo y en diferentes lugares estaba puesto. Así que era un botín apreciado para los romanos. Fue rodeada por ejércitos y el Señor les dice lo siguiente, que tienen que huir a las montañas y los que están en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Dice que este va a ser un tiempo de juicio, cuando se cumplirán todo lo que está escrito. Miren, este fue un juicio muy grande para Jerusalén. La ciudad fue incendiada y destruida. El templo fue incendiado y ahí se cumplió lo que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra, porque como con el incendio el oro se fundió y el oro derretido se metió entre las piedras, los soldados romanos sacaban todas las piedras y las separaban una de otra para poder sacar el oro que estaba metido entre ellas. Así que esa profecía se cumplió literalmente. Pero nosotros debemos llevar esta profecía también en un segundo cumplimiento, que va a ser en el día de la venida del Señor. La Biblia lo llama como el día de la ira, porque el Señor viene a juzgar. Él ya no viene como un manso cordero que vino a salvarnos. Él viene como el Rey de gloria y como el juez viene a juzgar. Y en ese momento el Señor va a gobernar y reinar y establecer justicia para siempre. Y el Señor dice que caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Y este tiempo señalado para ellos tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, estamos nosotros en los últimos tiempos. Los últimos tiempos han empezado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Alguno dirá, muy bien, pero estas señales de los terremotos, las hambres, las pestilencias, ¿se están cumpliendo? Sí, sí se están cumpliendo. Y vemos que así como los dolores de parto están empezando dolores y van a seguir incrementándose. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Yo creo con todo mi corazón que este discurso que el Señor hizo desde el Monte de los Olivos no tiene la idea de asustarnos ni tampoco ser un registro cronológico exacto de las cosas que van a suceder. Yo creo que el Señor lo que quiso es advertir a sus discípulos: estén preparados porque yo voy a venir, porque se van a ir dando situaciones que van a ser complicadas para ustedes y ustedes tienen que mantenerse firmes porque finalmente hay una victoria. Yo voy a llegar para librar a mi pueblo y voy a estar con ustedes en medio de sus tribulaciones. Qué preciosa promesa que nos da el Señor. Anímate a seguir firme en la fe. Si este es un precio que hay que pagar,
es un precio pequeño que tenemos que pagar comparado con todas las bendiciones que el Señor nos da y como recompensa final la vida eterna en su reino para siempre. Muy bien, ¿qué podríamos decir como conclusión de este estudio? En primer lugar, podemos decir que los judíos rechazaron a Jesús porque ellos querían mantener su religión. Vimos que los líderes religiosos tenían un interés de mantener el dominio del pueblo y el pueblo quería seguir a sus líderes. Y ellos no podían entender cómo el Mesías iba a sufrir lo que este Mesías sufrió. Ellos querían a alguien que venga a librarlos del poder de Roma. Pero el Señor no encajaba en sus expectativas. Y lo mismo te puede pasar a ti. ¿Tú crees que el Señor Jesús no encaja en tus expectativas? Tienes que ser humilde y dejar tu religión, dejar tus ídolos, dejar tu manera de pensar de Dios y aceptar lo que Dios dice para ti. Pero como resultado de este rechazo a Jesús, los judíos perdieron lo que consideraban más sagrado, el templo, donde ellos sabían que estaba la presencia de Dios. Lo perdieron, y lo perdieron hasta ahora. Ya son casi 2000 años que no existe el templo en Jerusalén. En segundo lugar, podemos decir que la venida del Señor será precedida por dolores que se irán intensificando como los de una mujer en trabajo de parto. Así será estas señales que van a preceder la venida del Señor. Y lo importante es que tú te des cuenta y que tú estés preparado para su llegada, porque definitivamente este es un anuncio de que Él viene. ¿Qué estás haciendo tú para esperarle fielmente como Él quiere encontrarte? ¿Estás tú haciendo lo que Él quiere? ¿Estás siendo fiel al llamado del Señor? Y si tú no conoces al Señor, ¿has dispuesto consagrar tu vida a Él, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida? Yo te digo, hazlo, porque todavía hay esperanza de obtener la salvación. Cuando el Señor venga va a ser muy tarde. Ya nadie va a poder decir, sí, ahora creo, porque el Señor va a venir a juzgar. Y en tercer lugar, te quiero hacer una pregunta. ¿Estarás firme, esperando con paciencia su venida? ¿O serás de aquellos que dicen, esto es un cuento, el Señor tarda demasiado, así que mejor voy a disfrutar la vida? O tal vez tú dices que todo esto es falso, que Dios no va a juzgar a su pueblo, que Dios es amor. O tal vez no crees en nada de estas cosas. Pero yo te digo una cosa, el Señor va a venir. ¿Cómo es que te va a encontrar? Dios quiera que te encuentre a ti y a mí siendo fieles con todo nuestro corazón a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas advertencias que tú nos das para estar preparados y para conocer también las señales que indican que tú ya vienes. Señor, yo sé que estas señales se están dando. Y sé también que el mundo está yendo de mal en peor y muchas veces el mundo está jalando a muchas personas, Señor. Yo te pido que tu gracia y tu favor sigan todavía obrando en la vida de cada persona y que tú animes a aquellos que te conocen, Señor, a mantenerse fieles a ti, y a aquellos que todavía no te conocen, que no han aceptado a ti, te han aceptado a ti como Señor y Salvador, lo puedan hacer ahora, que todavía hay esperanza, porque cuando tú llegues, Señor, va a ser muy tarde. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que nos escuchas, yo te animo a que permanezcas fiel al Señor. Y si tú quieres conocer al Señor, quieres entregarle tu vida a Él, yo te animo a que nos escribas en los comentarios de este video para poder contactarnos luego contigo. Espero que nos veamos algún día en el cielo. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz semana y te dejo con unos anuncios.